¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la presente jornada de capacitación online que la Universidad Estatal Amazónica a través del Centro de Educación Continua ofrece a todos ustedes. Saludamos a quienes se encuentran y se van enlazando ya a través de la señal en directo de nuestro Facebook Live. En esta tarde presentamos el webinar Seguridad de la Información, principales riesgos en la actualidad, de la mano de Gustavo Fernández Sánchez, ingeniero en sistemas. Actualmente se desempeña como analista de tecnologías en la Universidad Estatal Amazónica. Es responsable del proyecto de implementación de tecnologías para la educación en línea. Así también figura como perito informático por el Consejo de la Judicatura. Cuenta con una amplia experiencia profesional en infraestructura de tecnologías de la información, así también en gestión de servicios tecnológicos, seguridades, virtualización y desarrollo de sistemas. Enseguida me complace dar la bienvenida a Juan Carlos Moyano, director del Centro de Educación Continua de nuestra alma mater, para la apertura y moderación de este webinar. Bienvenido, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias querida Nubia. Al finalizar con estos eventos programados por la Universidad Estatal Amazónica, comprometida con el desarrollo y aportando a la academia y a la investigación con la formación continua de profesionales y la población, en este contexto y por la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, se desarrollaron algunos temas de interés que se impartieron para el público en general. La modalidad, antes de dar inicio a la ponencia magistral, se informa además que la conferencia está siendo transmitida en tiempo real a través de Facebook Live. Me permito comentar que el ponente dispone de 30 minutos para su presentación. Por último, no olviden dejar sus consultas para el panelista de hoy. Adelante, el ingeniero Gustavo Fernández en esta tarde. Bienvenido, Gustavo. Buenas tardes con todos, buenas tardes Nubia, buenas tardes mi estimado máster, también Juan Carlos Moyano, que es el director de Educación Continua. Muchas gracias por esta invitación a participar en este webinar de la Universidad Estatal Amazónica. También quiero agradecer de manera muy especial a las autoridades de la Universidad Estatal Amazónica, a la doctora Ruth Arias, rectora de nuestra alma mater, a la doctora María Victoria Reyes, vicerrectora administrativa, al doctor David Sancho, vicerrector académico, y que también ha sido una persona importante dentro de este tema de la virtualización de nuestras carreras y la educación online. Y también a todos los miembros del Honorable Consejo Universitario, a los miembros de nuestra comunidad universitaria, estudiantes, empleados y trabajadores, y a todos los que están asistiendo a través de Facebook Live a este evento. Algo de lo que vamos a tratar hoy es un tema muy importante. Como ustedes saben, el tema de tecnología se ha vuelto algo de nuestra vida cotidiana a raíz de la pandemia que se está generando por la enfermedad del COVID-19. Entonces, un punto muy importante que vamos a recomendarles y que vamos en este caso a explicar el día de hoy es sobre la seguridad de la información y cuáles son los principales riesgos que tenemos en la actualidad. Como Nubia hace un momento ya nos había presentado, mi nombre es Gustavo Fernández, sí, soy ingeniero en sistemas y computación, trabajo como analista de tecnologías de la información en la Universidad Estatal Amazónica, estoy a cargo como responsable técnico del proyecto de implementación de herramientas tecnológicas para la educación en línea de la Universidad Estatal Amazónica. Tuve la acreditación de perito informático por el Consejo de la Judicatura entre los años 2018 y 2020, ahora en un proceso de renovación de estas credenciales. Y mi experiencia profesional se basa principalmente en la infraestructura de servicios de tecnologías, gestión de servicios de TI, seguridades, virtualización y desarrollo de sistemas. Entonces, con estos antecedentes queremos vamos a hablar de lo que es la seguridad, principalmente la seguridad de la información. Y ahí un punto importante es
definir que la seguridad de la información engloba todo un conjunto de técnicas y medidas que nos permiten controlar todos los datos que se manejan dentro de una institución y así asegurar que no salgan de estos sistemas informáticos, ¿no? Cuando hablamos de seguridad de la información, no solamente hablamos de los datos como tal, sino de todo un conjunto de parámetros que engloban estas características de estos sistemas. Entonces, viene ahí seguridad tecnológica y seguridad también a los entornos físicos. Por eso es muy importante que no solamente cuando hablemos de seguridad nos enfoquemos al área de tecnologías como el puntal principal, sino a todo el proceso que engloba la seguridad, desde las personas que dan seguridad, que serían las personas que se encargan de la guardianía, por ejemplo, en las instituciones públicas o privadas, también las personas que registran o llevan bitácoras de quienes ingresan a diferentes áreas, seguridad de puertas, enlaces biométricos, acceso a áreas restringidas y adicional a eso, toda la seguridad tecnológica de los sistemas, ¿no? Entonces, todo ese conjunto, todas esas técnicas que engloban seguridad, nos permiten resguardar nuestra información y que estos datos no sean vulnerados de ninguna manera, ¿no? Principalmente los sistemas se basan en las nuevas tecnologías. Por tanto, la seguridad de la información resguarda los datos que están disponibles en dichos sistemas informáticos y a los que solo tendrán acceso los usuarios autorizados. Esto es muy importante recalcar que una de las principales funciones que debe tener un sistema en la parte de seguridad es que solamente las personas autorizadas puedan acceder a esos datos y de esta manera poder resguardar todo lo que es la información para que no sea divulgada, para que cumpla con estándares de privacidad, para que cumpla con los estándares de fidelidad de información, ¿no? Por otro lado, tampoco se podrán hacer modificaciones a la información a no ser que sea de la mano de los usuarios que tengan los permisos correspondientes. Y es esta parte muy importante porque las personas que vayan a acceder a la información solamente pueden acceder usuarios que estén, primero, autenticados y segundo, que tengan la potestad de leer estos datos, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un sistema académico donde se guardan notas de asistencia de los estudiantes, primero debemos garantizar que se dé permisos autorizados, en el caso de nosotros como universidad, a los docentes, y ellos serían los únicos que pueden modificar o tener acceso a los módulos de notas, de asistencia, más no los estudiantes, ¿no? Entonces, de eso se trata las políticas y los parámetros que van haciendo todo un conjunto de buenas prácticas para poder brindar la seguridad de la información que tenemos. Como ustedes saben, en este tiempo, como les decía en un principio, a partir de la pandemia que se generó por la enfermedad del COVID-19, nuestras vidas han cambiado y han dado un vuelco total de una normalidad presencial a una normalidad tecnológica, ¿sí? Por eso, he ahí que se ha acuñado bastante el término de videoconferencia, mucho dentro de todos nuestros procesos cotidianos de vida, ¿no? Antes teníamos el trabajo presencial, la educación presencial, y esto se ha convertido en teletrabajo. Y en el tema de educación se ha convertido en educación en línea. Incluso todas las transacciones que realizamos ahora de manera económica para pagos, recepción de pagos y demás, se lo realiza a través de Internet, ¿no? A través de las famosas aplicaciones web, de banca móvil, de pagos online, de tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Entonces, si nosotros vemos todo este contexto en el que nos encontramos con este nuevo cambio en nuestra vida, nos podemos dar cuenta que mucha información está en manos de la tecnología, ¿no?
¿Cuáles son o a qué nos lleva esto? Nos lleva a que existan muchos más riesgos. Ahora ya los riesgos no están presentes de manera física, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, un robo o un hurto cuando usted está en la calle. No puede ser de manera física cuando usted va al trabajo y por A o B motivo le roban el computador de su trabajo con toda la información que usted tenía y que a veces puede ser información muy importante. Y el tema de la educación, incluso también el tema de fraudes, por ejemplo, antes para poder controlar un examen, ahora que estamos con este tema, que es un tema nacional, que se va a tomar el examen de acceso a las universidades públicas. Antes era mucho más fácil tomar una prueba de manera presencial, porque se podía generar una verificación, una validez de esta identidad de los estudiantes. Ahora todo eso se lleva a la parte virtual, el teletrabajo, la educación en línea, la toma de exámenes, las transacciones económicas. Y esto implica que las tecnologías pasan a ser un puntal importante en todos nuestros procesos de vida cotidianos, ¿sí? A medida que los efectos del coronavirus se hacen presentes en el mundo, las acciones principales de los gobiernos, empresas e instituciones de educación se enfocan cada vez más en garantizar el bienestar y seguridad de sus servicios tecnológicos. Entonces, no solamente los usuarios son los que deben tomar en cuenta, sino quienes se hacen cargo también de asegurar o brindar seguridad de la información son gobiernos, son las empresas, son las instituciones, y ellos lo que hacen es contratar personal preparado, que sabe los riesgos, que sabe cómo enfrentar los riesgos, que sabe cómo minimizar los impactos que pueden suceder de pérdida de información, de pérdida de credenciales, de un ataque informático. Pero nosotros como usuarios finales no estamos preparados para asumir este cambio tan abrupto de nuestros procesos presenciales o normales, como se lo podría llamar antes, a estos nuevos procesos digitales. Entonces, es muy importante saber cómo el usuario final puede apoyar en la seguridad de la información, tanto a sus instituciones, tanto a sus lugares de trabajo, tanto a sus familias, para que ellos puedan brindar seguridad a todos los datos que se van moviendo. Porque hablamos de datos, hablamos de un mundo de información que puede contener información privada, información económica, información institucional, información de gobiernos, y es muy importante saber cómo resguardarlo, porque todos los que estamos dentro de un proceso tecnológico somos parte de la solución que le podríamos dar a este tema de la seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo el usuario final apoya la seguridad de la información? Primero, es conociendo los riesgos. Un usuario que esté bien informado de cuáles son los riesgos, cómo pueden llegarle estos riesgos a afectar eh, toda su información, sus accesos, sus credenciales, es una persona que ya está informada y ya sabe cómo implementar medidas de seguridad de manera personal, ¿sí? Porque si bien es cierto, las empresas, las universidades, las instituciones públicas o privadas implementan medidas de seguridad a nivel institucional, ¿sí? Pero siempre existe el eslabón más débil de toda la cadena de seguridad de la información, que es el usuario final, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Y cuando los usuarios ya aprenden a conocer cuáles son los riesgos, también aprenden a reconocer las amenazas. Y ese es el objetivo de este webinar, que los usuarios finales, las personas que están ahora compartiendo nuestro Facebook Live, aprendan a identificar cuáles son esas amenazas y cómo ellos pueden tomar medidas, se podría decir, medidas preventivas para que no sean víctimas de robo de información, ¿no? Hay que mantenerse siempre informados y hay que identificar la importancia de la información que tenemos. Esto es algo muy importante también que hay que definirlo,
nosotros debemos saber qué es información de alto riesgo, información importante, información sin importancia, y a todos estos conjuntos de datos de información tenemos que darle el tratamiento adecuado, ¿no? Entre muchos otros aspectos más. Entonces, dentro de la seguridad de la información existen se podría decir dos divisiones importantes, ¿no? Lo que es la seguridad física y la seguridad tecnológica. Dentro de la seguridad física hablamos de proteger nuestra información. Como les comentaba antes, hay que proteger, esto significa que debemos proteger nuestras instalaciones y también debemos proteger nuestros dispositivos. Al proteger nuestras instalaciones, como ustedes pueden ver dentro de las imágenes, tenemos un cajero automático. ¿Qué es lo que se hace para proteger este activo de información, de datos, donde se realizan transacciones económicas? Lo que se hace es, primero, que el cajero tenga muchísimas seguridades, que no sea fácil de abrirlo, y adicional a eso, siempre tiene activo un sistema de monitoreo de imagen, ¿no? Un sistema de videoseguridad. Esto permite que un incidente o un robo se pueda intentar identificar cuáles son los posibles causantes, ¿no? Adicional, estos cajeros también tienen alertas que se llaman alertas tempranas cuando intentan ser forzados o cuando son desconectados o cuando algunas personas intentan de alguna manera vulnerar las seguridades que tiene el cajero a nivel tecnológico. Adicional, también acá vemos algunos otros equipos que son equipos para centros de datos. Estos se encuentran protegidos dentro de estructura o infraestructura tecnológica que permite garantizar la alta disponibilidad de sus servicios, la seguridad de la información y, como les comentaba inicialmente, hay muchas empresas que incluso, aparte de la seguridad física, que brindan con instalaciones, se podría decir, de ingeniería civil, que imposibilitan que las personas puedan entrar y modificar, robar, cambiar la información, también tienen otros procesos de seguridad como la seguridad a través de agentes, ¿no? Del servicio de guardianía. Otro tema es proteger nuestros dispositivos. Como ustedes saben, ahora los dispositivos tecnológicos, usted los puede configurar con una contraseña, en algunos teléfonos, sobre todo en los más modernos, incluso ahora lo puede proteger con la huella digital. En otros incluso se da una protección adicional con el tema de identificación de su Face ID, de su cara, y con eso se puede desbloquear los dispositivos. Igual, no solo los celulares permiten esto, sino también las tablets y los computadores. Entonces, todo ese conjunto de soluciones nos permite que nuestra seguridad y el acceso a los sistemas informáticos esté resguardado, ¿no? Adicional a esto, el tema de la seguridad física también implica conocer cuáles son los posibles riesgos que pueden tener, en este caso, nuestras organizaciones. Amenazas naturales o ambientales como incendios o inundaciones, amenazas humanas como vandalismo, robo y otros ataques. Entonces, es importante identificar o hacer un buen análisis de riesgo para que nosotros podamos identificar cuáles son nuestras amenazas y de esta manera dar soluciones a nuestros sistemas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que también se adicionan a toda esta seguridad física? Seguridad ambiental, como el tema de ventilación, sensores, controles térmicos, para que los sistemas informáticos estén funcionando de manera adecuada con los servidores. Un suministro de energía alternativo de backup, son los famosos UPS, para que no se nos apaguen los equipos en caso de un incidente con la energía. Controles de acceso adecuados. Los controles de acceso, hablamos de puertas de seguridad, sensores, alarmas. Y algo muy importante que muchas de las empresas no siempre le ve esa importancia porque también tiene un costo de inversión, es tener una copia de respaldo y guardarla de manera adecuada, ¿no?
Eso es muy importante en cuanto al tema organizativo. Entonces, si nosotros conocemos ya como usuarios finales, dejando de lado las políticas de seguridad que implementan nuestras organizaciones, nosotros nos enfocamos a cuáles son los riesgos, otros riesgos y amenazas que están orientados más a los usuarios finales, ¿sí? Entre esas tenemos el phishing electrónico, que traducido al español sería pescando. Sí, el phishing electrónico está orientado a atacar a los usuarios finales, los virus informáticos, los malware, ransomware, la ingeniería social, que también vamos a hablar un poco de este tema, y denegación de servicios. Y hay un caso muy interesante que lo vamos a tratar más adelante, que son el caso de los post-it, ¿no? Entonces, ¿qué es el phishing electrónico? El phishing electrónico se trata del robo de los datos personales de los usuarios por medio de la creación de sitios maliciosos que buscan suplantar la identidad de páginas web oficiales, como por ejemplo bancos, redes sociales u otros servicios en línea. Generalmente se emplean correos electrónicos para hacer llegar el engaño a la víctima. Entonces, aquí es muy importante, como podemos ver en la imagen, el phishing electrónico lo que se trata es de captar el mayor número de personas vulnerables que puedan caer en estos engaños y nos brinden información de acceso a los sistemas informáticos. Entonces, ¿de qué le sirve a las instituciones? Puede ser un banco, o de qué le sirve a una institución educativa, como la que es nuestro caso, de darle seguridad a todos los componentes informáticos para que nadie pueda ingresar a cambiar las notas en este sistema académico si el usuario entrega la contraseña a otra persona, ¿sí? A través de técnicas, por ejemplo, sin darse cuenta, a través de técnicas de phishing electrónico. Entonces, ¿cómo llegan este tipo de ataques? Llegan a través de correo electrónico, simulando ser una página web, simulando ser un banco, una red social, un servicio educativo, y lo que hacen es decirnos, por ejemplo, su correo electrónico se encuentra lleno. Si es que usted no ingresa o actualiza sus datos, el buzón será suspendido y no podrá usar su correo electrónico. Esos mensajes nunca le van a llegar de un administrador de sistemas o de un sistema informático. Y lo que le van a pedir dentro de eso es que para activar su buzón de correo ingrese un formulario en donde le piden el usuario, la contraseña e información personal. Incluso vamos a ver más adelante, este phishing electrónico no solo sirve para robarnos los usuarios las contraseñas, sino incluso números de tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Por eso es importante aprender a identificar cuáles son estos riesgos y de esa manera nos va a permitir estar más protegidos o más atentos, ¿no? Como podemos ver acá tenemos dos casos de phishing electrónico. Acá al lado izquierdo, si ustedes pueden ver, tenemos un boletín que dice mantenimiento y actualización de datos. Nunca se pide actualización de datos a través de correo electrónico, ¿sí? En este caso del Banco Bolivariano dice para activar nuevas funcionalidades en los servicios debe volver a sincronizar su clave. Y le ponen un enlace en el cual usted va a tener que ingresar su usuario y su contraseña. Eso es un email falso, ¿no? Acá al lado derecho tenemos una notificación del Banco del Pichincha, por ejemplo, que es algo que ha sucedido de manera muy común y dice confirmación de sus datos personales y nos pide que para poder ingresar a la banca virtual debemos confirmar nuestros datos, actualizar nuestros datos y nos piden usuario y contraseña en esos formularios. Primeramente tenemos que desconfiar siempre de todos los correos electrónicos que nosotros no esperamos recibir. De todos esos correos electrónicos debemos desconfiar e incluso de correos de remitentes de los que no esperamos nunca que nos escriban, ¿no? Entonces hay que desconfiar, hay que identificar estos correos y simplemente los correos de los bancos son informativos, nunca para pedirles
información de sus cuentas, ¿no? Asimismo, cuando nos llega información de buzones de correo electrónico, no abrirlos. Otro ejemplo que también tenemos es el caso de Amazon. Hay personas que realizan compras en línea en tiendas de los Estados Unidos o de algunos otros países cuando visitan Europa, por ejemplo, que existe Amazon en España, en Italia, y que pueden ser víctimas de este tipo de ataques, ¿no? Por eso es importante identificar. Algo que se ha vuelto también nuevo dentro de las técnicas del phishing electrónico es que ya ha traspasado los límites de ataque solo por correo electrónico. Ahora los atacantes usan redes sociales. Una de las redes sociales más difundidas, como ustedes saben, a nivel mundial es Facebook. También existen otras redes sociales como Instagram, que está enfocada un poco más al público joven. Pero los estafadores usan el máximo de posibilidades de este servicio y dejan enlaces a recursos dentro de los comentarios. Registran también cuentas, pagan publicidad para que llegue a más personas e incluso hasta contratan celebridades que distribuyan este contenido fraudulento. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el ejemplo podemos ver una promoción de LATAM Viajes, una empresa, una aerolínea, que está promocionando hasta 5 millones, supongo que son de pesos, y 16 vuelos dobles a todo el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos deja? Nos deja un enlace. Esos enlaces puede ser que sean enlaces legales o enlaces que nos lleven a un formulario donde nos pidan datos personales. Y he ahí, nunca llenar datos personales en formularios, ¿no? Sobre todo en formularios que sean de promociones, en formularios que sean de supuestos premios, de viajes. Desconfíe mucho de eso, ¿no? Existen otro tipo de formularios que sí son muy recomendados, por ejemplo, los registros a algún evento o cuando ustedes quieren registrarse, por ejemplo, a una maestría, les piden datos para que puedan brindar la información. Sí, ¿por qué? Porque es información que usted está buscando, ¿no? Pero cuando encuentre este tipo de información como viajes, premios, no. Para atraer a las víctimas, se sigue utilizando las compras de un producto o servicio a precios muy ventajosos y, como les decía también, el tema de las promociones, ¿no? Algo que utilizan mucho los delincuentes. Dentro de los reportes que se ha recibido por este tema de los correos de phishing electrónico, vemos que la mayor cantidad de víctimas o de reportes han sido por causa de correo electrónico, ese es el webmail. Por ahí es donde llegan más, pero también podemos ver que ahora están llegando por redes sociales, ¿no? Y es importante ahí también identificar este tipo de estafas que se están dando. Información que intenta suplantar la identidad de un banco, sitios de compras en línea, como ya veíamos de Amazon, sitios de información de otras empresas o juegos para computadores. Eso también está ahora está de moda dentro de los menores de edad, de los niños, que tengan muchos juegos en línea, muchos juegos online. ¿Y qué es lo que hacen? Por lo general, piden a veces las tarjetas de crédito de sus padres y ellos no saben el riesgo que tienen al llenar estos datos en cualquier sitio web o correo electrónico, ¿no? Entonces, por eso es también dentro de este reporte la información más solicitada por los atacantes, con un 81% vemos que es lo que son usuarios y contraseñas. Luego seguido de datos de tarjetas de crédito, datos de tarjetas de débito, tokens de seguridad, tarjetas de coordenadas que algunos bancos aún la manejan todavía, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Cómo nosotros aplacamos estas amenazas? Tomando siempre las precauciones debidas. Una importante es que nunca facilite información como contraseña, datos privados. Ninguna institución le solicitará dichos datos a través de correo electrónico o formularios en Internet, ¿sí? Y al acceder a sitios web, verifique que sean sitios seguros. Si ustedes se dan cuenta, si
pueden visitar la mayoría de los sitios como facebook.com, la página de la Universidad Estatal Amazónica como uea.edu.es. En la barra de la dirección, lo que podemos ver es un candado y al hacer clic en ese candado, como está en la imagen que se está presentando ahora, nos dice que la conexión es segura. Tratemos siempre de verificar o navegar por sitios web que tengan la seguridad o la conexión sea garantizada, ¿no? Que sea segura. Luego del tema del phishing electrónico, hay algo que vendría a ser también un tema muy importante a tratar, que son los malware. Los malware es un término genérico para cualquier software malicioso escrito específicamente para infectar y dañar sistemas de un anfitrión o un usuario. Hablamos en este caso de computadores, ¿no? De computadores, algunos dispositivos móviles como teléfonos, tablets, y lo que hacen estos malware es borrar información e incluso en muchos casos robar información, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tipos de malware? Tenemos entre los más conocidos el virus informático y los ransomware. Adicional a eso también tenemos los spyware, troyanos informáticos, virus backdoor y los rootkit. Nos vamos a enfocar principalmente en lo que es un virus informático y un ransomware, porque son de los más conocidos y los que más incidentes de seguridad generan en los usuarios finales. Dentro de el virus informático, lo que nosotros vemos es, por ejemplo, cuando ustedes ingresan una flash, a veces tienen enlaces o accesos directos y estos generan virus dentro de su computador. Lo que puede hacer un virus, por lo general, es modificar todo su sistema operativo para quedarse dentro del computador y de esta manera generar o ataques informáticos a empresas en todo el mundo, siendo parte de una red de atacantes, botnet como se le conoce, o borrando información, desinstalando productos, poniendo publicidad de otros sistemas, ¿no? Y algo que ha aparecido, se ha puesto muy de moda a partir del año 2018 son los ransomware, que son virus informáticos que lo que hacen es encriptar la información. Principalmente estos llegaban por correo electrónico. Usted abría un archivo infectado del correo electrónico y lo que hacía el ransomware es encriptar toda la información y de esta manera secuestraba de manera digital sus datos. No podía abrir ningún documento de Word, ningún documento de Excel, no podía abrir sus fotografías, su música. Y para volver a desencriptar y que su información sea usable, usted tenía que pagar, como en un secuestro, tenía que pagar un dinero, ¿no? Tenía que pagar dinero a través de medios de pago digitales. En este caso se utilizaba mucho una moneda virtual que se llama Bitcoin, para poder recuperar su información secuestrada. Si es que usted como usuario no pagaba, podía perder toda su información y de cierta manera es irrecuperable, ¿no? Ahora, si esto lo elevamos, estos ransomware, que es un ataque de seguridad, un virus informático que afecta mucho a los usuarios y a las empresas, si lo elevamos a nivel de empresas, imagínense un ransomware atacando empresas como Telefónica, como hospitales, que hicieron en el año 2018 que muchas de estas instituciones o empresas sufran problemas de seguridad. Todos sus sistemas quedaron encriptados y comenzaron a colapsar sus procesos, ¿no? Sus procesos, en el tema de hospitales, comenzaron los sistemas a dejar de funcionar de manera adecuada. Y para volver a recuperar la información, pedían un pago por esa información encriptada, ¿no? Para darle las llaves de desencriptación. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que nosotros como usuarios finales debemos o se les sugiere a todos que deban realizar? Primero, mantener actualizados todos los sistemas, ya sean de sus computadores, dispositivos móviles, incluso de sus aplicaciones.
muchas veces nos salen alertas dentro del computador que existen actualizaciones pendientes de seguridad para ser aplicado en el equipo. Y cuando estamos trabajando, simplemente no les permitimos que se instalen, ¿no? Es muy importante que todas esas actualizaciones sean instaladas porque eso nos brinda una seguridad adicional a nuestros dispositivos. Asimismo, en los teléfonos móviles, las actualizaciones ahora son muy comunes, ¿no? Eh, Adicional a eso, también tenemos el tema de usar un antivirus actualizado en computadores con sistemas operativos Windows. Es muy recomendable tener un antivirus actualizado. En algunos casos, estos antivirus existen con licencia gratuita, otros que son de pago, pero ya depende del usuario final qué es lo que decida, ¿no? Existen antivirus gratuitos como Kaspersky que son muy buenos, y hay otros antivirus de pago como ESET que son también sumamente eficientes al momento de detectar virus y amenazas, ¿no? Otra cosa también que se les recomendaría, y esto es muy importante, al principio estuvimos hablando de que se debe identificar cuál es la información importante, cuál es nuestra información primordial. Y para eso tenemos que utilizar servicios de sincronización de estos archivos que son considerados importantes en servicios cloud. Los servicios en la nube, que ahora también se han puesto muy de moda este término, tenemos servicios como Google Drive, como Dropbox, como Microsoft OneDrive, entre otros más, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite hacer? Que toda la información que tenemos en nuestro computador se pueda sincronizar en estos servicios de la nube para que en caso de que nuestra información incluso sea robada, borrada, ya sea por virus informáticos o porque nos robaron el computador o porque como usuarios cometimos un error y borramos la información de manera, se podría decir, ingenua. ¿Qué es lo que podemos hacer? A través de estos servicios en la nube podemos recuperar los archivos y podemos incluso recuperar la modificación de los archivos, por ponerles un ejemplo, ¿no? Versiones anteriores. Es muy importante utilizar estos servicios de sincronización que en la mayoría de las empresas ya se brinda al usuario de manera directa estas opciones, ¿no? En el caso de nosotros como Universidad Estatal Amazónica, lo que brindamos es el servicio de OneDrive, que le recomendamos a todos los usuarios. Otra forma de atacar o una amenaza más que existe, aparte del phishing electrónico, que es lo que estamos viendo, el tema de los malware o virus informáticos que también se están generando, que se generan, es el tema de la ingeniería social, ¿no? Y la ingeniería social es un conjunto de trucos o engaños, artimañas, que permiten confundir a una persona para que éste entregue toda su información confidencial. Como podemos ver aquí, se trata del tú a tú, ¿no? Una persona recibe una llamada telefónica y es sorprendida por una promoción o es sorprendida por una supuesta empresa que entre comillas le llaman para ofrecerle productos, para ofrecerle servicios, y lo que hacen es ganarse su confianza y comenzar a sacarle información importante o relevante, y al final incluso pueden robarle de esta manera, hacer que el usuario entregue de manera voluntaria sus contraseñas, sus números de tarjeta de crédito y demás. Según Kevin Mitnick, que es ingeniero social, dice que la ingeniería social se basa en 4 principios fundamentales. Primero, que todas las personas como seres humanos queremos ayudar. Eso es algo nato del ser humano, intentar ayudar a los demás. Segundo, el primer movimiento es siempre de confianza hacia el otro. Cuando usted reciba una llamada o va a ser atacado a través de la ingeniería social, lo primero que van a hacer es ganarse su confianza y van a mantener esta confianza durante toda la conversación, ¿no? Otro pilar importante para el éxito de la ingeniería social o de los ataques por ingeniería social es que a los seres humanos no nos gusta decir que no. De todas las cosas que nos piden,
es muy difícil que digamos no. Debemos aprender a decir no. No quiero el servicio que me está ofreciendo, no he buscado la tarjeta de crédito que me quiere otorgar, no quiero el premio o el viaje que supuestamente me están regalando, ¿sí? E incluso ahora también se ha puesto de moda llamadas o mensajes de WhatsApp en los que simulan ser un familiar que vive en otro país y que se quedó retenido con una maleta o con su vuelo dentro de otro país, ¿no? Un país de conexión, como por ejemplo, si es que hacen un vuelo de España a Ecuador, tienen que pasar por los aeropuertos de Colombia y llaman o escriben por WhatsApp diciendo que están retenidos en Colombia, que las maletas llegaron al Ecuador y que por favor les depositen un dinero a tales cuentas para ellos poder hacer el pago, vayan, retiren las maletas y que ahí van a encontrar dinero y el dinero que se les devuelve, ¿no? Este tipo de artimañas es las que tenemos que nosotros identificar. Y otra cosa es que también a todos nos gusta que nos alaben. Cuando nosotros comenzamos a ver estos 4 pilares fundamentales, tenemos que comenzar a dudar de las cosas que están sucediendo o lo que nos están ofreciendo, ¿no? Por eso incluso los atacantes suplantan la identidad, como les decía hace un momento, a través de WhatsApp y se hacen pasar por familiares suyos, por un sobrino, por un primo, por un tío. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer como familiares? Ayudarles, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que nosotros tenemos para aplacar este tipo de ataques informáticos? La principal defensa contra la ingeniería social es concientizar el uso de las políticas de seguridad a los usuarios finales. No brindar información sensible a personas desconocidas o que usted no pueda validar su identidad, ¿no? Que no pueda saber si es que a quién le está dando la información es realmente la persona que dice ser. Mantenerse atento a posibles llamadas falsas, mensajes falsos, correos electrónicos falsos, incluso páginas web falsas que a veces nosotros visitamos. Entonces, es muy importante que los que somos parte de este proceso, que es el usuario final también, al igual que todo el eslabón de la seguridad de la información, debemos ser un ente proactivo, ¿no? Los reportes dentro de los ataques que con mayor ocurrencia han presentado a través de hackers, podemos ver que la mayor incidencia se da por la ingeniería social. Más ataques de robo de información tenemos o de brechas de seguridad rotas tenemos por ingeniería social que por malware o por virus informáticos o por sistemas que están obsoletos o desactualizados con problemas de seguridad o por un ataque de contraseña, ¿no? Que alguien le robó la contraseña. Por ingeniería social es la mayor parte. Ahora, ¿cuál es la forma más fácil de llegar a un usuario desde el atacante? El correo electrónico. Por eso el correo electrónico es algo que debemos tener muy en cuenta cuando abrimos o cuando leemos los correos electrónicos. No debemos creer en toda la información que nos llega, debemos dudar mucho. Y bueno, ahora se están usando otro tipo de medios de comunicación, como les decía, las llamadas telefónicas y el WhatsApp también, ¿no? Un caso muy importante y se podría decir un dato un poco curioso, es que en una conferencia que estaba brindando la NASA, este ingeniero de la NASA, en una transmisión en vivo, lo que tenía es dentro de sus POSIT los sticky notes, las notas adhesivas, en el monitor de su computadora tenía pegado la contraseña de uno de sus usuarios, ¿no? Para acceder a un servicio. Por eso, no nos sirve de nada que como gobiernos o como empresas se inviertan millones de dólares o miles de dólares en tecnología para mejorar la seguridad de la información, capacitar a los usuarios en identificar estas brechas de seguridad y que ellos sepan cómo no ser vulnerables a estos ataques informáticos. De nada nos sirve todo eso si vamos a poner la contraseña en un papelito pegado en el monitor de nuestra computadora.
¿sí? Y muchas personas que trabajan, que ya conocen el tema del trabajo, deben identificar que en la mayoría de los monitores de las oficinas están pegadas las contraseñas, ¿no? Porque las personas no recuerdan. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, dice que las contraseñas en notas adhesivas, de nada nos sirve tener las contraseñas más seguras del mundo si está escrito en estas notas adhesivas, ¿no? Es una recomendación muy importante. Otra recomendación que también es importante es que recuerda que la cuenta de contraseña es responsabilidad absoluta y única de cada usuario. Y es por eso que se recomienda que nunca se comparta la contraseña con nadie, ¿sí? Hay que tener mucho recelo con eso y nunca compartir las contraseñas porque son responsabilidad de cada usuario. Algo que también se recomienda es no usar la misma contraseña en todas las cuentas o servicios, porque imagínense usted que tienen 20 servicios y todos con el mismo usuario y la misma contraseña. Para un atacante simplemente es generar un ataque a través de correo electrónico, obtiene su clave de correo electrónico y con el mismo usuario y contraseña puede entrar a sus redes sociales, a su cuenta de banco, a su cuenta del trabajo, a los sistemas informáticos con los que usted tiene su computador e incluso a su mismo computador, ¿no? Y adicional a eso, la autenticación en 2 pasos. ¿Qué es la autenticación en 2 pasos? Como podemos ver en la imagen en la parte de abajo, nosotros usamos un usuario, una contraseña y eso nos va a enviar un mensaje de texto a nuestro dispositivo móvil registrado, que puede ser un celular o una aplicación móvil instalada en el celular, y nos va a dar un código, los famosos tokens que se llaman, ¿no? Y eso nos permite, como vemos en la imagen, en la tercera imagen, nos permite autenticarnos dentro del sistema, ¿no? Entonces, esto es muy importante que se pueda usar. Incluso adicional a eso, existen las famosas llaves de seguridad. Esta llave de seguridad lo que nos permite es poder autenticarnos dentro de una cuenta de correo, por ejemplo, de Gmail, solamente con esta llave, ¿no? Adicional a la contraseña. También se han generado algunos métodos o procesos importantes dentro de lo que son trabajos, que son las firmas electrónicas, ¿no? Este es un token, una llave de seguridad donde se encuentra una firma electrónica para poder firmar documentos importantes, ¿no? Entonces, para finalizar, tenemos que identificar que la seguridad de la información es responsabilidad de todos los miembros de una empresa, de una institución, desde las personas que trabajan en el área de tecnologías, brindando la seguridad a los entornos físicos, a los servidores, a los sistemas de información y también las responsabilidades del usuario final, de aprender a identificar phishing electrónico, aprender a identificar el tema de los virus, mantener actualizados los computadores y no compartir las contraseñas o escribir las contraseñas en papelitos para que estén pegados en los monitores, ¿no? La seguridad también podemos identificar que no es un producto, sino es un proceso. Y como todo proceso tiene el componente humano. Y el componente humano es el eslabón más débil de la cadena de seguridad, ¿no? Entonces, esta es mi recomendación. Hasta aquí hemos llegado con este webinar, con esta presentación del tema seguridad de la información. Creo yo que ahora comenzaríamos con la ronda de preguntas con mis compañeros presentadores, ¿no? Muchas gracias. Excelente charla y ponencia en esta tarde, Gustavo Fernández. Le enviamos un afectuoso saludo al público que nos acompaña el día de hoy, a las universidades fraternas e instituciones de educación superior que nos felicitan por el prestigioso evento, a los estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica, las sedes Pangui y Lago Agrio. Vanessa Grefa felicita al expositor, un tema relevante en la actualidad,
en la cual está dirigida hacia la población nacional y mundial. Erika Simbaña realiza la siguiente pregunta desde La Tacunga. Felicita el evento y pregunta, ¿qué es lo primero que se debe hacer cuando nos hackean el Facebook? Bueno, dentro de las recomendaciones para la compañera, muchísimas gracias por su pregunta. Dentro de las recomendaciones es que cambie la contraseña, ¿sí? Y comience a identificar si es que su cuenta no ha sido usada para cometer otro tipo de delitos, porque muchas veces identificamos que las personas hackean cuentas de Facebook no solamente para saber el contenido de sus mensajes, sino para cometer desde esas cuentas otros delitos que pueden estar vinculados con temas graves, ¿no? Como sería el acoso, la pornografía y muchos temas más. Entonces, algo que se le recomienda a los usuarios una vez que han identificado que sus cuentas han sido hackeadas es cambiar la contraseña de todos sus servicios. Si esta contraseña, en el caso de Facebook, coincide con otros servicios como correo electrónico, cuentas institucionales, cuentas del trabajo, sea modificada todas las contraseñas. Por eso una de las recomendaciones que hacía en la exposición es que no debe ser la misma contraseña para todos los servicios y si es que identifica un delito mayor, notifique a las autoridades en el caso de delitos que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, lo debe hacer a través de Fiscalía, por ponerles un ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Despejadas las dudas. Gabriel Salazar pregunta, ¿existen mecanismos para hallar quién y de dónde atenta contra nuestras redes, correos, cuentas bancarias, etcétera? Claro que sí, claro que sí. Todo sistema informático maneja el tema de los logs o del seguimiento o trazabilidad de los procesos y eso nos permite identificar, incluso en muchos casos, de dónde provienen los ataques, podría ser el posible computador o locación donde se generó estos ataques informáticos y es muy importante que cuando identifiquemos que esto ha trascendido de ser un simple hackeo personal y comienza a ser algo un poco más grave que implica otro tipo de delitos, denunciar ante las autoridades pertinentes, ¿no? Se puede identificar, la pregunta es si se puede identificar de dónde pueden provenir los ataques. Sí. Entonces, ahí las instituciones tienen varias formas también de identificar a través del uso de firewalls, de sistema de detección de intrusos. Existen muchos métodos, ¿no? Pero todo depende de qué es lo que queremos lograr, ya sea como personas o como instituciones, para poder mejorar nuestros sistemas de seguridad. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas y también los saludos. Yachiel Arteaga felicita a Gustavo y al equipo del Departamento de Tecnologías. Johnny Gawancela realiza la siguiente pregunta. ¿Qué medidas de seguridad podemos emplear para evitar ataques por medio de acceso a redes públicas? Bueno, en el tema del uso de redes públicas, que son las redes wireless que no tienen contraseña cuando vamos a algún lugar, es muy importante que siempre sus computadores estén actualizados o sus dispositivos electrónicos como los celulares, por ejemplo, ¿no? O una tablet, estén totalmente actualizados a la última versión que les ofrece el proveedor. En el caso de Windows, que tengan la última actualización de Windows. Y adicional a eso, en algunos casos también la instalación de un antivirus que permita bloquear. Que el firewall de sus computadores no sean desactivados. Hay muchas personas que a veces cuando instalan juegos o instalan alguna aplicación, les recomiendan que desactiven el firewall del computador. Ninguna de esas configuraciones deben ser desactivadas
porque eso permitiría que usted pueda ser un blanco de un ataque en redes públicas. Incluso la navegación en las redes públicas puede ser monitoreada, sobre todo cuando son redes públicas en plazas, en lugares abiertos donde no existe una persona responsable del tema de tecnologías o un área responsable del tema de la seguridad de la información tecnológica. Y ahí, cuando vamos a estos lugares y encontramos una red pública abierta, intentar no conectarnos y en el caso de que se requiera, no abrir páginas o no abrir servicios en los que pueda comprometerse nuestros usuarios, nuestras contraseñas y principalmente los números de tarjeta de crédito, que eso es lo que buscan los atacantes cuando son redes públicas. Gracias. Continuamos con las preguntas. Pauli Echeverría, ¿qué medidas tomar ante las estafas que hacen a nuestros conocidos por los medios informáticos como las redes sociales? Bueno, lo primero sería, gracias Pauli por la pregunta, lo primero sería que se identifique este tipo de estafas y modalidades que se está dando mucho ahora por WhatsApp. Es una modalidad de estafa que se está dando bastante con las personas que se encuentran en el exterior, con familiares en el exterior. Cuando identifiquemos estos casos, primero anunciemos también, asimismo en las redes públicas, que hay personas que están tomando su nombre para estafarles, para pedirles dinero y adicional a eso, poner las denuncias en el ente rector. En este caso, la fiscalía, porque estamos hablando de un proceso que está tipificado en el Código Integral Penal, que es el tema de la estafa, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que poner para que sean las autoridades, el ente encargado pertinente de identificar, de localizar y de seguirles procesos judiciales a estas personas que están estafando a nuestros familiares. También hablar con las personas mayores, que son los que menos, se podría decir, entendimiento tienen del uso de las tecnologías modernas y que pueden ser los más vulnerables a las estafas. Advertirles y decirles que antes de que verifiquen si la información que llegó o el dinero que les están pidiendo se verifique con la persona que está supuestamente pidiendo este dinero, llamando de manera directa a los teléfonos que ustedes conocen y tienen registrado, ¿no? Bien, para finalizar esta tarde y con los webinars, tenemos la siguiente pregunta de Lisandro Ezequiel. Saluda a la Universidad Estatal Amazónica, de igual manera a Gustavo. Una charla muy excelente, muy buena, y realiza la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los protocolos y blindajes contra la fuga de información? Bueno, como habíamos o como estábamos conversando ya dentro de toda nuestra charla, para blindar la información, eso está identificado, lo identifican las instituciones, ¿no? Las políticas que se dan a nivel de seguridad, los equipos que se pueden comprar en el tema de firewall, seguridad perimetral, equipos de acceso como videoseguridad, en las puertas, el acceso de control biométrico, acceso por claves y demás. Ahora, dentro de eso, es el blindaje que nosotros ponemos a toda nuestra infraestructura de tecnologías y también, asimismo, blindamos los sistemas informáticos con el tema de la autenticación a través de 2 pasos. Por ejemplo, el tema de autenticación federada con un usuario y una contraseña institucional. Eso vendría a ser como la parte importante dentro del blindaje. Y el tema de los protocolos es aquí aprender a identificar cuáles son los riesgos y la forma que podemos nosotros, ya sea como personas o como instituciones, poder aplacar este riesgo. ¿Cuál es el protocolo a seguir para la pérdida de información, para un ataque informático, para un incendio, por ejemplo, que puede ser otro riesgo, para robo de información, ¿sí?
Entonces, dentro de esos protocolos deben estar definidos. El blindaje y los protocolos está a cargo casi siempre de las instituciones, y un protocolo también muy importante es la capacitación que se les da a los usuarios, que ellos sepan y estén conscientes de cuáles son los riesgos y cómo prevenir esos riesgos y mitigar los impactos que pueden generar. Muchas gracias, Gustavo. A base de resumen, en la tarde y con la conferencia, el teletrabajo y la educación en línea se ha convertido tal vez en el aspecto más relevante de la vida diaria. A través de las diversas soluciones, colaboración y videoconferencias. Sin embargo, la manifestación de servicios y flujos de información entre dispositivos abren un nuevo reto a nivel de seguridad de la información en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Con esto quisiéramos ir culminando ya nuestras actividades webinar. Se encuentra Gustavo, se encuentra Nubia. Y para finalizar, les dejo estas palabras. Nuestro objetivo ha sido lograr transmitir los conocimientos de varios temas, entre ellos de seguridad alimentaria, biocomercio, bioemprendimientos, y al mismo tiempo garantizar el conocimiento transmitido. Es por ello que en un esfuerzo articulado de las autoridades de la Universidad Estatal Amazónica, la Dirección de Educación Continua, los departamentos de Relaciones Públicas y el Departamento Informático han engranado para la difusión de estas actividades. En este sentido, los invitamos a un próximo evento del 15 al 18 de septiembre a formar parte del primer simposio internacional virtual con el tema Los desafíos de Latinoamérica en la era post-COVID, turismo, ambiente y biología, con la certificación del Centro de Educación Continua. Adelante, Nubia, para ir cerrando este prestigioso evento junto al ingeniero Gustavo Fernández. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Felicitamos a Gustavo Fernández Sánchez por su excelente ponencia. Con ella finalizamos nuestro primer ciclo de webinars. Gracias por acompañarnos en estos 8 encuentros gratuitos que semana a semana compartimos junto a ustedes, de la mano de grandes exponentes con una variedad de temas bajo la garantía académica que nos respalda. Recuerden mantenerse informados por nuestras principales redes sociales, Facebook y Twitter, sobre todos los eventos digitales y actividades de capacitación que el Centro de Educación Continua de la Universidad Estatal Amazónica presenta a todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias con todos. Por favor, si fueran tan amables, Nubia, para hacer una fotografía final y la despedida respectiva, para encontrarnos más adelante. Bueno, entonces estamos. Adelante, Juan Carlos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gustavo. Gracias, Nubia. Gracias, Nubia. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Un buen día.